Hey, ¿qué tal, amigas y amigos de Canela Deportes? Qué gusto saludarles. Arrancamos a toda marcha la semanita porque tenemos mucho que platicar junto a Irati, junto a Guille y junto a Aldo. Arrancó con todo el torneo de el verano y tenemos que hablar de Brasil porque sufrió bastante en un partido complicado contra Marruecos. ¿Cómo lo viste, Irati? Qué gusto saludarte. Con ganas de volver por aquí, pues vi a una Brasil que la verdad es que me dejó bastante fría. Es una Brasil que sí es cierto que tiene mucho talento arriba, pero que le falta creatividad, que está muy lejos de la Brasil que conocíamos. Y es cierto que fue rectificando, ¿no? A medida que pasaban los minutos un poco Carlo Ancelotti, pero es una Brasil sin centro del campo y te diría sin compromiso defensivo y por eso acabó sufriendo tanto frente a Marruecos. Guille, qué gusto saludarte. Un abrazo, amigo. La selección de Vini, ¿eh? Ahora sí es la Brasil de Vini, pese a quien le pese. Aldo, no te rías de Es momento, espérate que un poco, no te preocupes. ¿Qué tal, Robert? ¿Qué tal, Irati? ¿Qué tal, Aldo? A ver, sí, sobre todo porque yo creo que un poco en el hilo a lo que decía Irati va en el sentido de que esta Brasil de Carlo Ancelotti todavía pues no ha cuajado, no se le ha visto ese equipo propio de Carlo Ancelotti, pero yo creo que es más mérito de Marruecos que de mérito de Brasil, ¿eh? Sí que es cierto coincido. que demuestra que Brasil, pues con fogonazos, mismamente con Vini, es que no fue el mejor partido de Vinicius Junior, se llevó el nombre del partido, pero es que con una jugada que tuvo, marcó un gol decisivo para Brasil, porque esto te puede complicar el grupo. Pero yo creo que hay que poner más la estrella o el valor sobre Marruecos. Bueno, yo, El... Sí, sí, Irati. No, iba a decir que yo creo que es una mezcla de las dos, que ya hace tiempo que Brasil es la menos Brasil de los últimos años, ¿no? Que al final tenemos la imagen del juego bonito en la cabeza y que esta Brasil no es eso, que es quizá más aguerrida, ¿no? Futbolistas de Mm. otro perfil, porque al final Rafinha es uno de los destacados del equipo y no nos engañemos, quizá es el extremo menos brasileño de la historia de Brasil, porque al final el regateo y todo ese tipo de futbolista que quizás 6 minutos no lo es Rafinha, es otro perfil de futbolista y que enfrente tenía, pues evidentemente, una selección que ya en los últimos campeonatos ha dado mucho que hablar y que quizá puede ser una de las revelaciones de este mundial. Sí, tú quieres hablar de Marruecos, Saldiño, te saludo con gusto. Buen partido de Wadi, el joven del Lille también la rompió toda. Y Marruecos en general muy bien contra Brasil. Y si me preguntas a mí, Boadí era el MVP del partido, no Vinicius. Pero bueno, lo saludo con mucho gusto. No, o sea, completamente. Marketing. Se comió ese partido Boadí. Pero bueno, a ver, lo saludo con mucho gusto. Creo que coincido en realidad con todas las opiniones, pero es que creo que hoy para analizar el desempeño de Brasil, primero hay que analizar por qué Brasil jugó así y fue un Marruecos excepcional. Pasamos del juego bonito al beau jeu. Perdónenme si hablo fatal el francés, pero va por ahí, Oye, Perfecto. bien, porque bien. la verdad es que Marruecos dio sensaciones de ese juego bonito que tenía Brasil hace años. O sea, los amagues que hacía, caños, esto que le llaman, ¿qué? El rabo de vaca o la cola de vaca, haciendo esas Cola de vaca. jugadas. O Mm. sea, es impresionante el nivel que mostraron los marroquíes sin dejarse llevar por todo este escenario y por, o sea, siento que son muy fríos en ese sentido y eso les lleva a que el escenario no les imponga. Y después, la verdad es que creo que Brasil, yo no lo vi tan catastrófico, porque si bien es cierto que ya no tiene esos jugadores ícono y uno se asusta cuando ve a Igor Thiago en vez de a Ronaldo, porque pues las diferencias son enormes, creo que Brasil hizo dentro de todo un buen desempeño y le resistió a un Marruecos que por muchos momentos fue superior. Mm. Mm. Sí, pero Decías entonces nos Irati tenemos, de Brasil. Sí, sí. sí, yo creo que entonces nos tenemos que quitar la imagen de la cabeza de que vamos a ver una Brasil divertida a lo largo del Mundial, porque al final Carlo Ancelotti yo creo que lo que va Sí, a hacer es más gestionar, ¿no? Es un gran gestor y seguramente de ahí a la entrada de un Neymar Junior, que yo creo que no va a jugar ni un minuto en este Mundial, porque si ya no una lo juega en la fase mentira. de grupos, ya no va a jugar, va a ser prácticamente otro miembro del staff y que nos tenemos que quitar esa imagen. Yo no veo a Brasil, o al menos hasta Brasil ganando el Mundial, sí quizá No, 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 no. adelantando pues posiciones porque evidentemente tiene pegada y en un partido medio gris, ¿no? Te lo acaba salvando con ese golazo y la jugada individual de Vinicius Junior y sobre todo protegiéndose en los momentos claves del partido. Y Marruecos es que yo creo que ya los últimos años nos viene sorprendiendo. Juegan muy bien, despreocupados y fútbol total de calle. O sea, no les pesa la Mm. presión, salen a Nada. divertirse y es muy divertido verles jugar. Sí, Sí, es que Total. además ya lo decía Cirati, es una selección que ya no nos sorprende y que a lo mejor Guille tenía mucho hype
y podía incluso decepcionar, ¿no? Porque viene de ser semifinalista. Yo creo que igual es Claro. complicado que vuelva a repetir Marruecos semifinales, pero sí creo que va a ser un rival incomodísimo, porque ya lo decía Irati, tiene muchas formas de hacerte daño, ¿no? Los laterales Sí, son súper técnicos, muy profundos, también puede jugar por dentro. El 9, ojo a Saibari, porque había muchas críticas de que no llevaron a En-Nesyri. Parece que se va a ir al Bayern, de hecho, Saibari, y el gol que hace es, recordó a Ronaldo Nazario mucho más de lo que lo recordó Igor. a mí, de verdad, que lo que más me gusta de esta selección es sobre todo el centro del campo y los mediapuntas. Creo que es lo que un poco define a esta Marruecos. Semifinales del Mundial en la anterior edición, finalista o ganador de la Copa Africana de Naciones, dependiendo un poco de la época, Qué es una cosa u caos. otra. Pero sobre todo, yo creo que esa línea de mediapuntas que el Kunus, por ejemplo, Brahim Díaz, el Ounahi y sobre todo el doble pivote. Yo creo que cuando estábamos haciendo un poco el análisis sobre Brasil, quién era mejor o quién fue superior sobre el partido, la batalla yo creo que se libró en el centro del campo. Donde tú esperabas que, por ejemplo, Bruno Guimaraes y Casemiro, pues con la experiencia que tienen ambos jugadores o con la jerarquía que demuestran en sus respectivos equipos, pues dices, podrán sobre esta Marruecos, que sí que es muy alegre, muy ágil, pero a lo mejor no te la imaginas como tan compacta o tan bien trabajada. Y todo lo contrario, yo creo que el Ainaoui, el jugador de la Roma, que es espectacular, y luego el Buenísimo. Boadí, que creo que le complementó muy bien, creo que fue la virtud de esta Marruecos, que lo que verdaderamente necesitaba era tener a unos cuatro jugadores a cuatro puntas de lanza tan buenos con esa jugada que se marcó Brahim para el gol. Creo que es la demostración de esta Marruecos, ¿no? De la capacidad que tiene para pensar, trabajar y luego, sobre todo, sorprenderte. Que yo creo que esta Marruecos va a ser una de las alegrías de cara a este Mundial, que nos va a mantener un poco esa línea que nos demostró en la pasada edición en Qatar. Y es que Mm. es eso, porque además, o sea, Marruecos defiende y ataca en bloque. Nunca hay un espacio entre líneas, Total, saben sí, ser sí. solidarios entre Sí. ellos. La verdad es que dieron una exhibición de fútbol total, como lo dice Irati. Y ahora, para Brasil, a ver, yo coincido, yo no la veo campeona del mundo y no la veo campeona del mundo no porque no tenga esa pegada que ya demostró que tiene con una excepcional jugada y un golazo de Vinicius, pero es que lo que pasa es que Brasil tiene más individualidades que equipo. Depende de que Vinicius haga algo así, de que Rafinha se invente una jugada espectacular o de que Paquetá, como tuvo también ahí una jugada bastante buena que se inventó él solo, suceda. Brasil necesita jugar en conjunto, que es lo que necesita Ancelotti meter mano ahí, y efectivamente dejarnos de rememorar o de pensar en ese Brasil que existió hace 20 años, porque además lo de Brasil no es nuevo. O sea, Brasil tiene 12 años sin ser ese Brasil espectacular que veníamos Mm. platicando desde antes. Entonces, debe de apelar más a jugar como equipo a que solo las individualidades le resuelvan los partidos. Bueno, yo creo que eso Y va un sí, poco en el ADN de Brasil. Al final, en el ADN es uno de los mayores problemas que ha tenido siempre Brasil. Son jugadores muy creativos que van al ataque, pero que defensivamente dejan que desear. Creo que Rafinha sería un poquito la excepción en eso, pero son futbolistas que al final no suelen bajar a defender y eso, pues evidentemente acaba pues perjudicando al grupo. Y luego, a ver, en Big 2026 acabar dependiendo de Casemiro, pues al final te indica que en el centro del campo pues quizá van un poco cojos. no, y que quieren replicar lo del 94 y 2002 con un medio de campo que sea cemento, ¿no? Para soportar a los de arriba que ya decías, la mayoría no bajan. Rafinha, sí, y me sorprendió Vini también con una actitud muy, muy positiva en este partido. Creo que también por eso lo eligen MVP, aunque yo también creo que Boadi hizo un partidazo. Pues habrá que ver entonces, rápidamente, ¿creen que Marruecos sea líder de grupo? Irati, Sí. Aldiño, Por dos. Guille. Sí, 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 total. Pues ahí está entonces la predicción. Vamos a ver también qué ocurre con Escocia, que de momento es líder de este grupo C. Vamos a un breve corte y ya volvemos aquí en Copados. Estamos de vuelta y quien también está de regreso en su país es Sauri Lamouchi, el técnico de Ah, Túnez, porque lo qué malo despidieron eres. increíblemente después de la primera jornada. Se quedó sin trabajo en el peor momento posible, arrancando una Copa del Mundo. Pero así es el fútbol hoy en día y vamos a arrancar hablando ya detalladamente sobre Alemania, porque demostró las credenciales. Creo que también los cambios le funcionaron bien. Kai Havertz en plan espectacular. ¿Para qué está Aldo la selección alemana? A ver, creo que la conclusión, al menos para mí, es más básica y es
que deja ver las deficiencias que tiene defensivamente contra Curazao, porque de ahí en adelante creo que no hay alguna conclusión más fuerte que podamos hablar de si Havertz tuvo un partidazo o de si que es un potencial ofensivo lo que tienen los teutones. O sea, Curazao no es un parámetro real, ¿no? Son de estas selecciones que a mí personalmente me gustan porque creo que alegran la fiesta de la competición, pero más allá del cómo se lleven a cabo sus planteamientos en los partidos y quizá de las múltiples goleadas que se lleve, creo que lo que yo al menos alcancé a analizar acá es que Alemania de verdad sufre defensivamente bastante. Yo os lo Mm. adelanté aquí en Canela, que Es verdad. defensivamente este equipo de Alemania deja mucho que desear. Creo que fue un entrenamiento al final para Alemania que le puede venir bien, ¿no? Para coger confianza. Ya prácticamente se ha clasificado porque tantas selecciones, una goleada así te deja ya en la siguiente fase. Habrá que ver en qué posición del grupo, pero al final Curazao ha venido a disfrutar de la fiesta. Pues creo que fue el gol más celebrado, ¿no? De la historia de los mundiales, prácticamente por todos los países, seguramente menos Alemania. Y al final creo que fue un partido prácticamente pues para que se fueran preparando para lo que viene por delante, para ir cogiendo confianza de una Alemania que yo creo que si podemos sacar conclusiones, como decía Aldo, es más de las carencias que de lo bueno que hizo, porque evidentemente lo que se va a encontrar de aquí en adelante va a ser mucho más nivel. Mm. A mí me sorprendió, Guille, la derrota también de Turquía, contra Australia. No me la esperaba. Creo que se puede poner lindo ese grupo también, ¿eh? Está igualadísimo, me parece. Sí, a ver, yo quiero ya empezar con este partido con respecto a la arenga que tiró Guller al principio, no sé si la habéis Mm. visto, Sí. de tenemos que ser superiores, Son vamos a ganar. malísimos, ¿no? Y claro, y luego te llevas, claro, y luego llegas al campo y Meme. demuestras este nivel. Sí que es cierto que, por ejemplo, la selección australiana fue mucho más pragmática, con muy poquito, consiguió mucho rédito y al fin y al cabo, que no sé si os da esta sensación con algunas selecciones, de lo poquito que estamos viendo, evidentemente, que no es que estén preparadas, pero que les sorprende todo el tema del mundial, ¿no? Que llegan como diciendo, ostras, aquí a lo mejor más vale ser pragmática, tener conceptos muy claros, no arriesgar demasiado o no dártelas de nada para que después pues no te lleves un batacazo como el de Turquía. Sí que es cierto que no te esperas que Turquía a lo mejor pues haga un mundial de ensueño, pero recibir 2-0 de Australia me parece pues uno de los grandes fracasos que puedes tener Mm. como debutante en un mundial, como es este que puede pasar hasta, yo qué sé, hasta Aldo jugando con su equipo, ¿sabes? En la Liga Dominguera, el niño. Lo Supongo de que tengo Suecia, que decir Irati, también, gracias. ¿eh? Lo de Suecia que mostró también buen nivel. ¿Ves para algo importante a Suecia, Irati, entendiendo que ya habíamos hablado de cómo clasificaron, pero una vez que están en el Mundial, tremendo equipo traen, ¿eh? Incluso banca muy buena. Mira, ahora que decía ser pragmático, pues es básicamente lo que está haciendo Graham Potter. Él tiene claro que sus jugadores son Isaac y Gyökeres y juega para ello. No tiene centro del campo, defiende, se protege atrás, algo muy diferente a lo que le hacía el anterior seleccionador, y lanza balones arriba para que corran Isaac y Gyökeres y que te las acaben metiendo. Me sorprendió de este equipo, por ejemplo, que tuviera muy pocos minutos Elanga, teniendo en cuenta que el Mundial es muy largo y que tienes que descansar, pero Mm. también está condicionado porque en el día en el que vivimos es que juega con un 5-3-2. O sea, es que él tiene claro que son esos dos de arriba y claro, al final si metes a Langa tienes que jugar con tres arriba y Jokeres te tiene que hacer un papel muy diferente. Él lo ha tenido claro desde el minuto uno, es a lo que jugó Suecia y por el camino ya se ha cargado a un seleccionador. Así que yo creo que ni siquiera en Suecia se imaginaban un inicio como el que tuvieron ayer, también con alguna fortuna, ¿no? El gol de Isaac, el primero, creo Sí, que el portero se le pone un resbala. poquito de su parte, se le resbala ese toque que hace Isaac en milimétrico para habilitar a su compañero en el 5-1, pero evidentemente esto les va a dar confianza. Y a mí me dejó muy buenas sensaciones Lucas Berbalg en el final. Yo creo que debería jugar con él de enganche por detrás, porque al final tuvo mucha más creatividad, porque si algo no tiene Suecia es medio del campo. O sea, ellos es defensa y delanteros. Sí, pura, una muralla ahí en la media cancha. Eh, ¿Cuál ha sido el mejor partido de momento en el torneo? ¿El Holanda 2 Japón 2 saldo o el de Ecuador contra Costa de Marfil? Te diría que el de Ecuador contra Costa de Marfil, desde mi punto de vista, Le más allá de sabes que a el la de Países redonda, ¿eh? Bajos contra Le Japón sabes. fue muy Me bueno. sorprende que dudes. No, 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 a ver, es que el de Países Bajos contra Japón fue un muy buen juego, pero por momentos fue muy Muy rocoso. aburrido, muy aburrido. Exacto, fueron dos equipos que se anularon muy bien en el medio campo, que no encontraban estas variantes y que al final, ya en el segundo tiempo, pues nos volvimos locos con esta feria de goles, ¿no? Y con el empate al final de último minuto de
de Japón, pero como partido me parece que el de y Costa de Marfil de verdad cumplió con las Se dieron con expectativas que todo. un aficionado podría tener, que ellos mismos esperándose un buen desempeño. Lamentablemente para los ecuatorianos, en los últimos minutos del partido tienen esa desatención defensiva, que ojo, tienen una de las mejores defensas de la competición. Y bueno, con un toque espectacular ahora se me olvidó el nombre del marfileño, pero bueno, la clava, es un De bombón lo Amad que hace, Diallo. Ya ¿no? lo. Ah, Diallo, Míralo. exacto. Con una zurda espectacular y con un roce apenas a la pelota, la mete ahí en una orilla, ¿no? Imposible para el arquero ecuatoriano. Entonces, creo que las expectativas se cumplieron. Lamentablemente para Ecuador, insisto, que yo lo veo como una de las grandes sorpresas quizá del torneo y evidentemente también de Conmebol, se llevan esa derrota, pero fue un partidazo en donde Ecuador desaprovechó muchísimas oportunidades y estrelló varias en el poste además. Sí, 3. Guille Irati, hay que anotar el nombre, ¿eh? Jan Diomandé. Sí, Parece que lo sí, quiere sí, el sí. Liverpool. Espectacular. Hoy vale ya arriba de 100 millones y con el partidito que hizo O sea, unos ve el 20 Real Madrid por milloncitos ello, Yo, más, por él. en se los clave lleva el Elche. Total. Barça, soy Deco y renuncio al 9, renuncio a Julián Álvarez y a quien sea para traerme a Diomandé. No, Fue un pero espectáculo lo de ayer, pero es que encima delante no tenía cualquiera, tenía Pacho y es que lo mareó y a de una forma Bueno, Hincapié, ¿eh? ya hincapié, ya espectacular. A los hincapié. dos los Hincapié. dejó pagando. Sí, sí, sí. O sea, tuvo a dos finalistas de Champions y los dejó rotísimos. O sea, es increíble. Yo, mira, no lo sabía, lo estábamos hablando antes fuera de micros, que digo, Diomandé, no, o sea, no lo he tenido ubicado y me dicen, no, ese es el del Leganés, que jugó unos cuantos partidos y llamó muchísimo la atención. De hecho, la última jornada de liga que juega en el Leganés, le marca Ujú. un muy buen gol al Valladolid. Pero, o sea, es increíble y yo creo que es por esto por lo que nos motiva muchas veces el Mundial, ¿no? Por a veces descubrir o que te impresione un futbolista tanto como para luego seguir su trayectoria o ver cómo evoluciona. Porque esto yo también creo que ayuda mucho a un jugador, siendo una selección, pues a lo mejor no tan candidata, evidentemente, a pasar de eliminatoria o pasar a fase de finales, que te quedes viéndole y que se crezca. Porque yo creo que esto le va a venir muy bien a Diomandé de crecerte para próximos duelos. Y ya por último, para decir algo de Ecuador, todos apuntábamos los nombres de grandes futbolistas ecuatorianos, creemos que es a lo mejor una de sus mejores generaciones en todas las participaciones de mundiales que ha hecho. Y para mí, independientemente de que fue un partidazo, es bastante decepcionante en cuanto a cómo se mostraron sobre el terreno de juego. Como tantas estrellas que tú te esperas que dominen, que marquen mucho la diferencia, y creo que, pues antes como decíamos lo de mérito y demérito del Brasil-Marruecos, a mí me pareció que hubo muchísimo mérito en la selección africana, en la de Costa de Marfil, porque creo que se impuso bastante a lo que viene a ser Ecuador. Yo Sí. creo que a Ecuador le faltó físico en el tramo final del partido, que empezó con tanta Sí, intensidad el duelo, que era una ida y vuelta, que la primera parte supieron aguantar, no supieron aprovechar con dos balones al larguero la Mm. misma portería. No sé si había una maldición ahí en esa portería, pero no les acabó de entrar Vudú. el gol. Y en la segunda parte, yo creo que físicamente Costa de Marfil fue un huracán por encima de Ecuador y que ahí lo supo aprovechar. Estuvimos cerca de algo histórico, que un partido con tantas ocasiones acabara 0-0. Sí, Sí, totalmente Y de acuerdo Becasese al final con... del partido dice que el arbitraje influyó porque hubo una falta ahí en donde se tenía que ir expulsado algún marfileño y que después incide en el gol. La verdad me parece que eso Dubé, no es sí. propio del desempeño que se dio porque sobre todo el segundo tiempo Costa de Marfil sí aplastó a Ecuador. De acuerdo. Ya para cerrar el segmento, ¿quién ha sido el jugador que los ha sorprendido en este arranque de torneo? uf, Boadí. buena pregunta. Boadí, Sí, Boadí diría. Mandé habrá que añadir también. yo mandé. Y Vite también jugó bueno, muy bien para Ecuador, de Kim, Pumas, Kim aquí en Liga Beón de MX. Corea del Sur. Kim Beón creo que se pronuncia. Juan Im Beón. Y Y ya ojito con estoy marcó, sí. RJ9. Ahí lo dejo. Vámonos, mejor Vale. vámonos un corte, ya volvemos. Cerramos el Copados de hoy hablando de Españita que debuta en unos minutos ante Cabo Verde en la Copa del Mundo. Una España que tiene muchas expectativas, Irati, Guille, y que me parece tienen que cumplir hoy con una goleada, ¿no? Todo lo que no sea más de 3 goles creo que sería decepcionante. ¿Cómo lo ves, Guille? A ver, creo que este es el partido en el que tú tienes que, evidentemente, apostar por una goleada, evidentemente. Y no solamente por el hecho de lo que cualquiera puede pasar, como decíamos antes, sino porque yo creo que va a ser clave, ¿no? La diferencia de goles con respecto a tener como una perita en dulce, ¿no? Un equipo que sabes que está debutando, que no te va a meter mucha presión o que no va hasta el nivel del resto de competidores, bueno, independientemente de Arabia Saudí, ¿no? Pero creo que para España es un reto, pero creo que aquí España tiene que mostrar el poderío de los segundos del equipo B.
No va a salir con Lamine Yamal, va a salir ni con Nico Williams, va a salir con Gavi, jugadores que a lo mejor tú no te piensas que van a ser titulares, pero que tienen su mordiente, tienen capacidad para apretar, tienen capacidad para sumar. Y creo que también eso es una cualidad que tiene que mostrar Luis de la Fuente, ¿no? Ver la amplitud de capacidades que tiene esta España de cara a este Mundial, porque no solamente nos podemos centrar en los 11 futbolistas, sino como hizo en la Eurocopa, ¿no? Qué repertorio tiene España que te puede sumar, sobre todo en segundas partes y sobre todo esos jugadores que te pueden dar un plus al equipo. Mm. Yo creo que a lo largo de esta fase de grupos, al final lo que tiene que hacer De la Fuente es enganchar a todos los futbolistas y sobre todo ir introduciendo pues esas armas que le llevaron a España a ser campeona de Europa, ¿no? Como decía mi compañero, tanto Nico Williams como Lamine Yamal va a depender muchísimo de eso, porque al final el juego vertiginoso que te da no te lo aporta Gavi, no te lo aporta tampoco Baena ni el resto de futbolistas que puedas tener en esa unidad. No sé si la categoría de B, porque yo creo que incluso Gavi jugando arriba o jugando en el centro del campo va a acabar teniendo muchos minutos en este mundial y creo que es un planteamiento muy parecido pues al que vimos o del que hablábamos antes en esa goleada de Alemania. Lo tiene que aprovechar para coger buenas sensaciones. España históricamente se le ha dado bastante mal el primer partido del mundial, suele perder bastante y tiene que aprovecharlo pues para demostrar que evidentemente por fin ha llegado el día donde va a jugar una de las mejores del mundo. Bueno, a México nunca había inaugurado con una victoria y ahora lo hizo, entonces son buenas señales, Irati. No, a ver, yo creo que España necesita demostrar que este grupo se lo tiene que llevar. Más allá de que Uruguay es una buena selección, pero hoy también es una incógnita tremenda, creo que España tiene que llevarse el liderato de este grupo. Ahora, le viene bien, me parece, también las instancias de, pues, primero enfrentarse a Cabo Verde, después Arabia Saudita y demás, Total. Mm. porque Gradual. pues, es mucho tiempo para recuperar a un Lamine Yamal que sabemos lo que representa en selección y en su club, y bueno, lo mismo de Nico Williams, etcétera. Entonces, creo que hasta cierto punto el sorteo le fue benévolo, entendiendo la situación que tiene hoy España, aunque recordemos, no se nos olvide que por Suiza. ahí aparece un Assalam Aliku que le ganó a Argentina el primer partido del Mundial de Qatar. Así que bueno, sorpresitas Arabia ya ha dado. No creo que sea el caso ahora con España. Y bueno, ahora también aprovechando que tengo dos compañeros muy, muy blancos, muy madridistas, ya pueden presumir que Real Madrid llevó a un futbolista de su No. ¿Pero lo club contamos o no lo Cucu a contamos? Copa del Mundo. Cucurella. Claro, claro. Aquí depende de Irati, lo que queramos hacer. Aquí lo vamos a contar. A Villa no se le contó y lo ganó ya siendo futbolista del Barça, así Es que verdad, es verdad, es habrá que verdad. ver. Es A cierto, Villa no sí, se le sí, contó. sí. No, pero aquí 2014. estamos seguros que ya va a ser el futbolista del Real Madrid. Pero La claro, el MVP del expresión de la Mundial. lateral va a ser eso. No, y que si es un jugador importante y clave, el gen madridista ya lo tienes. Pues una vez fichas, una vez firmas, tú ya tienes el Da gen. igual Pues dónde te es. formaste. Bueno, Da de hecho, Claro, igual. claro. Adam Fries ya en las narraciones está diciendo como jugador del Real Madrid y ayer salió Frenkie de Jong diciendo yo no tengo claro que esté firmado. Así que Sí, pero bueno, más allá de eso, creo que sí es un muy buen lateral, más allá de todas las situaciones de la prensa. Ahora, la pregunta también, Guille Irati, desde allá lo viven de cerca. ¿Cuál es el punto débil y cuál consideran que es el punto más fuerte, más positivo de esta selección española? yo creo que Hombre, el yo creo que el punto punto. positivo... Dale, dale, Irati, Dale. perdona. Lo que el punto fuerte es ser un equipo, es ser un grupo, que creo que al final en una selección donde tienes un jugador como Lamine Yamal, quizá otras selecciones tendrían más dependencia y que España sabe jugar sin Lamine, tiene recursos muy distintos para acabar afrontando diferentes tipos de partidos. Creo que la movilidad de Oyarzabal le aporta muchísimo, pero luego pues Sí. en el banquillo tienes futbolistas como Borja Iglesias que te aportan algo totalmente diferente si se te acaba atascando el partido. Y creo que como punto débil en equipos que tengan mucha velocidad arriba, me imagino un poquito Francia, pues el mismo punto débil que pueda tener el Fútbol Club Barcelona en defensa, ¿no? Esas transiciones, los balones entre centrales que se le pueden atragantar un poquito a España. Y luego otro de los puntos fuertes es que para mí tiene los mejores porteros del Mundial. Y va a jugar el menos bueno, Guille. Sí, bueno, a ver, el menos bueno, el menos bueno. A ver, sí que es cierto que todos esperábamos que fueran uno de los otros dos, pero Sí, sí, son sí. tres buenos porteros. O sea, no. Yo no quiero tirar por ahí el debate porque creo que al fin y al cabo
tanto unos por experiencia, pues como puede ser Unai, como los otros dos por el buen nivel que están demostrando tanto en Barça como en Arsenal, como Raya y Joan, son tres buenos porteros que te pueden cumplir bastante bien la selección española. Yo lo último que quería decir, que estoy muy de acuerdo con lo de Irati, lo del bloque, creo que esto es muy importante para la selección española y para Luis de la Fuente. Lo segundo, que yo creo que es algo muy importante, sentirse como una selección ganadora, vienes de ganar una Eurocopa, vienes de ganar además una Eurocopa en la que como un poco de sorpresa, ¿no? Porque dices, tienes un buen equipo, siempre España puede partir como favorita en la Eurocopa, pero sí que es cierto que fue creciendo durante el torneo y es algo que yo también espero en este Mundial, que vaya creciendo bastante durante el torneo. Sí que me da un poco de miedo no tanto lo de las transiciones como dice Irati, sino la dependencia a esos jugadores que marcan precisamente la diferencia, como son Nico Williams, Lamine Yamal, cuando se trata con partido, cuando están más cerraditos, esa genialidad que tienen este tipo de futbolistas, pues por ejemplo, viniendo las semifinales de la Eurocopa contra Francia, si no es por esa genialidad de Lamine Yamal, el Sí. partido se te hace mucho más duro, se te hace mucho más bronco. Entonces, me da un poquito de miedo tener esa dependencia, pero bueno, yo creo que también la principal virtud, pues como retomando un poco el testigo de Irati, es el bloque, ¿no? Yo creo que eso marca la diferencia y sobre todo una pieza que no decimos tanto, que a lo mejor a veces está y no está, y jugadores que yo creo que tienen esa conciencia de líderes de equipo, como son Rodri, que a mí me parece un futbolista que le hace mucho bien esa Sí. capitanía y ese rol a la selección española. Aldo, te iba a preguntar también si crees que es el mejor plantel de la Copa del Mundo España y si crees que se le pueda complicar, seguramente no Cabo Verde, pero tal vez Uruguay y Arabia pensando en el liderato de grupo, que es importante para el tema de los cruces. Mira, decir que es la mejor plantilla me parece arriesgado, porque la verdad es que en el camino también te puedes encontrar Francia, grandísimas ¿no? selecciones, ¿no? La verdad no me atrevería a decirlo así. Sin duda es una de las mejores plantillas y con talentos excepcionales individuales, que son estos que precisamente Guilla hace referencia como los que marcan la diferencia. Después, creo que el único verdaderamente y objetivamente hablando que se le puede complicar es Uruguay con todo lo que implica hoy la selección uruguaya y ese caos y ese ruido, ¿no? Alrededor de Marcelo Bielsa y de cómo terminaron las eliminatorias. Pero bueno, al final Uruguay siempre se ha caracterizado por ser una selección con muchísima garra, precisamente, y que ahora se le ha dificultado encontrar el gol, un 9 que de verdad haga tanto daño, pero sin duda esa es la selección que podría aspirar a quitarle el primer lugar. Yo hoy veo a España pasando en primero, sin duda. Yo Mm, le quiero añadir una pequeña cosa que creo que hace muy bien a esta selección y es que son jóvenes y tienen un desparpajo impresionante, que son Sí, capaces sí, de sí. quedarse dormidos antes de una semifinal de la Eurocopa y que no le temen a nada. Y eso al final pues, nos hace ver partidos, pues como lo que hablábamos antes de Marruecos, muy entretenidos, prácticamente como si estuvieran en el patio del colegio. Ya para despedirnos, amigos, predicciones para este partido ante Cabo Verde, Irati, 4-0. Aldiño, 5-0 dice 5-0. Aldo, Guille. Yo, venga, pues subo 6 o qué, 6-0. ¿Quién da más? Es No, yo, subasta. yo me quedo entonces con el 3-0 para llevar la contra. Nah. Pero gracias por acompañarnos hasta acá, Aldo, Irati, Guille, un placer. Y pues a seguir estos copados. Y nos vemos aquí de lunes a viernes, todos los días a través de Canela Deportes. Fuerte abrazo.